Nunca pensé que a mis 68 años tendría que demostrar mi valía arrastrándome por los conductos de ventilación de un edificio corporativo. Pero ahí estaba yo, con mis rodillas artríticas protestando mientras buscaba evidencia de un sabotaje que podría destruir no solo la empresa donde trabajaba, sino las vidas de más de 3,000 familias. Todo había comenzado esa mañana cuando el director ejecutivo, un mocoso de 32 años con MBA de Harvard, me había humillado frente a todo el personal durante la reunión mensual. Si el viejo Joaquín es tan listo como dice, había dicho con esa sonrisa burlona que tanto había llegado a odiar, que resuelva él solo el problema del servidor principal. Le doy una semana. Si lo logra, le cedo mi oficina. Todos habían reído. Yo solo había bajado la cabeza y había salido de la sala. Pero lo que ninguno sabía era que acababa de detectar algo en los sistemas que me había helado la sangre. Algo que mi experiencia de 30 años en inteligencia militar me gritaba que era una amenaza mortal. Me llamo Joaquín Mendoza y durante 25 años serví en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, especializado en comunicaciones y sistemas de seguridad. Había diseñado redes de comunicación en zonas de conflicto. Había descifrado códigos enemigos. Había salvado vidas con mi trabajo. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora era solo el técnico de mantenimiento de Techno Global Solutions, una empresa de tecnología que manejaba datos sensibles de medio gobierno y decenas de corporaciones. Para mis compañeros de trabajo, especialmente los jóvenes ingenieros recién graduados, yo era una reliquia, un dinosaurio que no entendía de Python ni de Machine Learning. Lo que no sabían era que yo había aprendido a programar cuando las computadoras ocupaban habitaciones enteras y que había resuelto problemas de seguridad cuando Internet ni siquiera existía. Esa mañana, mientras realizaba mi rutina de mantenimiento en la sala de servidores, había notado algo extraño. Era sutil, casi imperceptible, pero después de décadas trabajando con sistemas de comunicación, uno desarrolla un sexto sentido para las anomalías. El consumo eléctrico del servidor principal fluctuaba en un patrón que no correspondía con la carga de trabajo reportada. Era como si algo, o alguien, estuviera usando recursos del sistema de manera encubierta. Había intentado reportarlo al departamento de IT, pero Carlos, el jefe de sistemas, un tipo de 28 años con más ego que experiencia, me había despachado con un gesto despectivo. Joaquín, por favor, no te metas en cosas que no entiendes. El consumo eléctrico varía. Es normal. Mejor concéntrate en cambiar los focos fundidos del pasillo 3. La humillación en la reunión había sido solo la gota que derramó el vaso. Diego Santamaría, nuestro CEO, era el tipo de ejecutivo que había construido su carrera pisoteando a otros. Hijo del dueño mayoritario de la empresa, había asumido el control hace 2 años y desde entonces se había dedicado a modernizar la compañía, lo que en su lenguaje significaba despedir a los empleados veteranos y reemplazarlos con jóvenes dispuestos a trabajar 80 horas semanales por la mitad del salario. Yo había sobrevivido a los recortes solo porque mi sueldo era tan bajo que despedirme no representaba un ahorro significativo, y porque, admitámoslo, alguien tenía que mantener funcionando los sistemas antiguos que nadie más entendía. Mientras caminaba por los pasillos después de la humillación pública, los recuerdos de mi vida militar se agolpaban en mi mente. Recordaba especialmente una misión en 1987, en la frontera sur. Habíamos detectado una infiltración en nuestros sistemas de comunicación. El enemigo había logrado interceptar nuestras transmisiones usando una técnica que nadie había visto antes. Fui yo quien descubrió el patrón, quien identificó la brecha,
quien salvó la vida de una patrulla entera que estaba a punto de caer en una emboscada. El coronel Herrera me había condecorado personalmente. Mendoza me había dicho: «Usted tiene el don de ver lo que otros no ven. Nunca lo pierda». Pero eso fue hace más de 30 años. Ahora era solo el viejo que cambiaba focos y limpiaba los filtros del aire acondicionado. Decidí que si iba a investigar la anomalía, tendría que hacerlo por mi cuenta. Esa noche, después de que todos se habían ido, regresé al edificio. Mi tarjeta de acceso me permitía entrar a cualquier hora, una de las pocas ventajas de ser considerado inofensivo. Me dirigí directamente a la sala de servidores. En la oscuridad, iluminado solo por las luces LED de los equipos, comencé mi investigación. Conecté mi viejo laptop, esa que todos se burlaban por ser prehistórica, pero que tenía instalados programas de diagnóstico que yo mismo había escrito y que podían detectar cosas que los modernos sistemas de monitoreo pasaban por alto. Los resultados fueron alarmantes. No solo había tráfico no autorizado en la red, sino que alguien había instalado un backdoor sofisticado en el sistema principal. Era un trabajo profesional, no el trabajo de un hacker amateur. Quien hubiera hecho esto conocía perfectamente la arquitectura del sistema, tenía acceso privilegiado y había cubierto sus huellas de manera casi perfecta. Casi. Porque había un pequeño detalle que habían pasado por alto, un registro de acceso que se generaba en un sistema legacy que yo mantenía y que nadie más sabía que existía. Era como dejar una huella digital en una escena del crimen que todos habían limpiado meticulosamente. Durante los siguientes 3 días, trabajé en secreto. Durante el día cumplía con mis tareas habituales, soportando las burlas y los comentarios sarcásticos. «¿Cómo va la solución del problema, genio?», me preguntaba Diego cada vez que me cruzaba en los pasillos, provocando risas entre quienes lo acompañaban. Yo solo asentía y seguía mi camino. Por las noches, me convertía en detective, rastreando cada bit de información, cada anomalía en los logs, cada acceso sospechoso. Lo que descubrí me dejó sin aliento. No era solo un hackeo. Era un robo sistemático de información. Alguien estaba extrayendo datos de clientes, información financiera, secretos corporativos y, lo más grave, datos gubernamentales clasificados que manejábamos para el Ministerio de Defensa. El robo había estado ocurriendo durante meses, camuflado brillantemente entre el tráfico normal de la red. Pero lo más impactante fue descubrir quién estaba detrás. Los registros de acceso, una vez descifrados y cruzados con los horarios del personal, apuntaban inequívocamente a 3 personas. Carlos, el jefe de sistemas; Andrea, la directora financiera; y el mismísimo Diego Santamaría. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Por qué el CEO de una empresa exitosa se arriesgaría a algo así? Pero mientras más investigaba, más claro se volvía el panorama. Tecno Global Solutions no era tan exitosa como aparentaba. Los estados financieros que yo había visto mientras reparaba una impresora en contabilidad mostraban números preocupantes. La empresa estaba al borde de la bancarrota, mantenida a flote solo por nuevas inversiones que Diego conseguía, prometiendo crecimientos imposibles. El robo de información no era solo codicia, era desesperación. Estaban vendiendo secretos corporativos y gubernamentales al mejor postor para mantener la fachada de éxito. La noche del jueves, mientras compilaba evidencia, escuché pasos en el pasillo. Me escondí rápidamente detrás de un rack de servidores, apagando mi laptop. Era Carlos, acompañado de otro hombre que no reconocí. Hablaban en voz baja, pero pude escuchar fragmentos de la conversación. «Necesitamos acelerar. La auditoría es la próxima semana. Si descubren...». «Tranquilo», respondió el desconocido con acento extranjero. «Mis contactos ya tienen todo lo que necesitan. Solo necesitamos una extracción más y desaparecemos». Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo.
Esperé hasta que se fueron y luego salí sigilosamente del edificio. Sabía que tenía que actuar rápido. La auditoría que mencionaron era la revisión anual de seguridad que realizaba el gobierno para mantener nuestros contratos. Si descubrían el robo de información, no solo la empresa quebraría, sino que miles de empleados inocentes perderían sus trabajos, sus pensiones, todo. Y lo peor, información crítica de seguridad nacional estaba en manos de quién sabe quién. Pero, ¿a quién podía acudir? Diego controlaba la empresa, Carlos controlaba los sistemas, Andrea controlaba las finanzas. Cualquier denuncia interna sería bloqueada y yo terminaría despedido o algo peor. Fue entonces cuando recordé a la coronel Patricia Vázquez. Habíamos servido juntos brevemente en los 90 y ahora era subdirectora de Ciberseguridad Nacional. No había hablado con ella en años, pero guardaba su tarjeta en mi vieja billetera. La llamé desde un teléfono público a las 6 de la mañana del viernes. ¿Joaquín? ¿Joaquín Mendoza? Su voz sonaba sorprendida. ¿Qué haces llamándome a esta hora? Patricia, necesito tu ayuda. Es sobre seguridad nacional. No puedo hablar por teléfono. Hubo una pausa. ¿Dónde nos vemos? Le di la dirección de un café cerca del edificio. 1 hora, dijo y colgó. Patricia llegó puntual como siempre. Los años habían sido amables con ella. Seguía teniendo esa mirada aguda que la caracterizaba. Me escuchó sin interrumpir mientras le explicaba todo, mostrándole las pruebas que había recopilado en una memoria USB. Su expresión se fue volviendo cada vez más seria. Joaquín, esto es grave, muy grave. Necesitamos actuar inmediatamente, pero tiene que ser de manera que podamos atrapar a todos los involucrados. Tengo un plan, le dije, pero necesito tu respaldo. El plan era arriesgado pero necesario. Ese mismo día había una presentación importante para inversores. Diego había estado promocionándola durante semanas como el evento que aseguraría el futuro de la empresa. Ejecutivos de varias corporaciones y representantes del gobierno estarían presentes. Sería el escenario perfecto para exponer la verdad. Patricia movilizó a su equipo. Estaremos listos, me aseguró. Tú solo asegúrate de que todas las pruebas estén accesibles. Regresé a la empresa como si nada hubiera pasado. Diego me vio llegar y se acercó con su usual arrogancia. Último día para resolver el problema, Joaquín. ¿O ya te rendiste? Lo miré directamente a los ojos por primera vez en meses. No, señor Santamaría. De hecho, creo que encontré la solución. Algo en mi tono debió alertarlo porque su sonrisa vaciló por un momento. ¿En serio? Bueno, me alegro. Tal vez puedas presentarla en la reunión de hoy. Será un honor, respondí, y esta vez fui yo quien sonrió. La sala de conferencias estaba llena, más de 50 personas, incluyendo inversores importantes, representantes gubernamentales y todo el equipo ejecutivo. Diego comenzó su presentación con su usual carisma, mostrando gráficas de crecimiento, proyecciones optimistas, promesas de expansión. Yo esperaba mi momento, sentado al fondo de la sala, ignorado como siempre. Cuando Diego preguntó si había alguna pregunta, levanté la mano. Disculpe, señor Santamaría, ¿podría hablar sobre el problema de seguridad que me pidió resolver? Diego me miró con irritación. Joaquín, este no es el momento. Pero señor, usted dijo que si resolvía el problema me daría su oficina, delante de todos, y lo resolví. Murmullos en la sala. Los inversores se miraban entre sí, curiosos. Diego, atrapado por su propia arrogancia, no tuvo más remedio que ceder. Está bien, Joaquín. Tienes 5 minutos. Me levanté lentamente, caminé hacia el frente de la sala. Conecté mi vieja laptop al proyector, ignorando las risitas de algunos ejecutivos jóvenes. Damas y caballeros, comencé.
Mi nombre es Joaquín Mendoza. Soy el técnico de mantenimiento de esta empresa, pero también soy ingeniero en comunicaciones, veterano del ejército y experto en ciberseguridad. La sala quedó en silencio. Durante la última semana, he descubierto algo que todos ustedes necesitan saber. Comencé mostrando las pruebas, los logs de acceso, las transferencias de datos, los patrones de extracción. Al principio, las caras mostraban confusión, pero gradualmente la comprensión y el horror fueron reemplazando la incredulidad. Carlos intentó levantarse y salir, pero dos agentes de civil que Patricia había colocado estratégicamente lo detuvieron. Diego estaba pálido, sudando. «Esto es ridículo», balbuceó. «Este viejo no sabe de qué habla». «¿No sé de qué hablo?», lo interrumpí. «Entonces explique esto, señor Santamaría». Mostré el registro de una transferencia de 5 millones de euros a una cuenta en las Islas Caimán, realizada la noche anterior desde su propio terminal. «O esto», continué, mostrando comunicaciones encriptadas entre él y compradores de información clasificada. La evidencia era abrumadora, innegable. Andrea intentó un último movimiento desesperado. «Es una trampa. Él plantó esas pruebas, pero yo estaba preparado. Curiosamente, anticipé esa acusación», dije con calma. «Por eso todas mis investigaciones fueron monitoreadas remotamente por la Agencia de Ciberseguridad Nacional. Coronel Vázquez, ¿podría confirmar?». Patricia se levantó de donde había estado sentada, mezclada entre los inversores. «Confirmado. Hemos estado monitoreando en tiempo real. Las pruebas son legítimas». La sala estalló en caos. Los representantes gubernamentales exigían explicaciones, los inversores gritaban sobre fraude, los empleados miraban atónitos. En medio del tumulto, Diego me miró con odio puro. «Tú, viejo inútil, arruinaste todo». «No, Diego», respondí con tranquilidad. «Tú lo arruinaste cuando decidiste traicionar la confianza de miles de personas, cuando decidiste vender los secretos de tu país por dinero, cuando subestimaste a las personas por su edad o apariencia». Los agentes de seguridad nacional entraron en la sala. Uno por uno, Diego, Carlos y Andrea fueron esposados y escoltados fuera. Otros ejecutivos, que las investigaciones posteriores revelarían como cómplices menores, fueron detenidos en sus oficinas. La sala quedó en un silencio aturdido. Me quedé de pie frente a todos, súbitamente consciente de mi uniforme de mantenimiento, de mis manos callosas, de mis 68 años. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. «Sé que muchos de ustedes me han visto durante años sin realmente verme», dije. «Fui el viejo que arreglaba sus computadoras, que cambiaba los focos, que limpiaba sus oficinas. Pero también fui, y sigo siendo, alguien que juró proteger a su país y a su gente. Hoy cumplí con ese juramento una vez más». Los aplausos comenzaron lentamente. Primero uno de los empleados más jóvenes, Roberto, quien siempre había sido amable conmigo. Luego otros se unieron, hasta que toda la sala estaba de pie, aplaudiendo. Lágrimas corrían por mi rostro, lágrimas de alivio, de vindicación, de orgullo recuperado. En los días siguientes la historia salió en todos los medios. Veterano de 68 años descubre y detiene robo masivo de información clasificada. El héroe invisible de Tecno Global. Cuando la experiencia vence a la arrogancia. Recibí ofertas de trabajo de una docena de empresas, invitaciones a dar conferencias sobre seguridad, propuestas para escribir un libro. Era irónico cómo el mismo mundo que me había ignorado ahora quería escuchar cada palabra que tenía que decir. La junta directiva de emergencia me ofreció cualquier puesto que quisiera en la empresa. Podría haber sido director de seguridad, consultor senior, lo que pidiera. Pero yo tenía otros planes. «Quiero crear un programa de mentoría», les dije. «Quiero enseñar a los jóvenes ingenieros no solo sobre tecnología, sino sobre ética, sobre responsabilidad, sobre la importancia de la experiencia. Y quiero que contratemos a más veteranos.
personas con experiencia real que puedan aportar perspectivas únicas. Aceptaron inmediatamente. El programa comenzó con 10 veteranos, todos mayores de 60 años, cada uno experto en su campo. Los emparejamos con ingenieros jóvenes, creando equipos intergeneracionales. Al principio hubo resistencia, pero pronto los resultados hablaron por sí mismos. Los proyectos que combinaban la energía y conocimiento técnico de los jóvenes con la experiencia y sabiduría de los veteranos producían soluciones innovadoras y robustas. Roberto, el joven que había iniciado los aplausos, se convirtió en mi primer aprendiz. Un día, mientras trabajábamos en un nuevo protocolo de seguridad, me dijo: «Don Joaquín, ¿sabe qué es lo más importante que me ha enseñado?» «¿Qué?», le pregunté. «Que la verdadera inteligencia no está en saber las últimas tecnologías, sino en saber ver patrones, en entender a las personas, en nunca subestimar a nadie». Sonreí. «Eso, Roberto, es exactamente lo que un viejo coronel me enseñó hace muchos años». Patricia Vázquez me visitó un mes después de los arrestos. Nos sentamos en mi nueva oficina, sí, la que había sido de Diego, tomando café. «Joaquín, lo que hiciste fue extraordinario, pero tengo curiosidad. ¿Cómo supiste dónde buscar? ¿Cómo viste lo que todos los sistemas modernos no detectaron?» Sonreí y señalé una foto en mi escritorio, una imagen descolorida de mi unidad en 1987. ¿Ves a estos hombres? Cada uno me enseñó algo. González me enseñó a escuchar lo que no se dice. Ramírez me enseñó a buscar patrones en el caos. Herrera me enseñó que la tecnología es una herramienta, pero la intuición humana es irreemplazable. Patricia asintió comprensivamente, y todos ellos estarían orgullosos de ti hoy. La empresa se recuperó, sin el peso de la corrupción y con una nueva cultura de transparencia y respeto mutuo. Tecnoglobal no solo sobrevivió, sino que prosperó. Los contratos gubernamentales se renovaron, los inversores legítimos regresaron, y lo más importante, los empleados recuperaron el orgullo en su trabajo. Instituimos evaluaciones de seguridad trimestrales, dirigidas por mi equipo de veteranos, que se convirtieron en modelo para otras empresas. Un día, 6 meses después, estaba en la cafetería de la empresa cuando escuché a un grupo de jóvenes ingenieros hablando. ¿Viste el nuevo protocolo que implementó el equipo de don Joaquín? Es brillante. Sí, combina técnicas antiguas con algoritmos modernos. Nunca se me habría ocurrido. Es que esos viejos saben cosas que no enseñan en la universidad. No pude evitar sonreír. El mismo lugar donde antes se burlaban de los dinosaurios, ahora los respetaba y valoraba. Pero el momento más significativo llegó un año después. La empresa organizó una ceremonia para conmemorar la refundación de Tecnoglobal. Me pidieron que diera el discurso principal. Mientras subía al podio vi el auditorio lleno. Empleados actuales y antiguos, sus familias, representantes del gobierno, medios de comunicación. Entre la multitud reconocí caras del pasado, compañeros del ejército que habían visto las noticias y habían venido a apoyarme, veteranos que habían encontrado trabajo gracias a nuestro programa, jóvenes ingenieros que habían aprendido que la experiencia no tiene fecha de vencimiento. Hace 2 años, comencé, entré a una sala como esta siendo invisible, un viejo técnico de mantenimiento que nadie notaba. Hoy estoy aquí, no porque haya cambiado, sino porque ustedes aprendieron a ver. La verdadera fortaleza de una organización no está en su tecnología o en sus ganancias, está en su capacidad de valorar a cada persona, sin importar su edad, su posición o su apariencia. Pausé, mirando especialmente a los jóvenes en la audiencia. En esta empresa conviven 5 generaciones. Cada una tiene algo único que aportar. Los mayores traemos experiencia, perspectiva
Y sí, a veces una forma diferente de ver problemas que las soluciones modernas no detectan. Los jóvenes traen energía, innovación y dominio de nuevas herramientas. Juntos somos invencibles. El discurso terminó con una ovación de pie que duró 5 minutos. Pero para mí, el verdadero premio no fueron los aplausos ni los reconocimientos. Fue ver a Roberto, ahora líder de su propio equipo, trabajando codo a codo con Don Miguel, un veterano de 72 años experto en criptografía. Fue escuchar a Andrea Jiménez, una joven programadora, decir en una reunión: "Creo que deberíamos consultar con el equipo senior antes de implementar esto. Ellos podrían ver algo que estamos pasando por alto". Fue saber que había ayudado a crear una cultura donde la experiencia se valora tanto como la innovación. 3 años han pasado desde aquel día en que Diego me humilló públicamente. Él cumple una condena de 15 años por espionaje corporativo y traición. Carlos y Andrea recibieron sentencias menores pero igualmente significativas. La empresa que casi destruyeron es ahora un modelo de integridad y colaboración intergeneracional. Yo sigo aquí, ya no como técnico de mantenimiento, sino como director de programas especiales y mentor principal. Mi oficina, la que era de Diego, tiene ahora una política de puertas abiertas. Cualquier empleado, desde el más nuevo hasta el más veterano, puede entrar a compartir ideas, preocupaciones o simplemente a tomar café y charlar. A veces, cuando camino por los pasillos, recuerdo aquellos días de invisibilidad, pero ya no con amargura, sino con gratitud, porque fue precisamente esa invisibilidad la que me permitió ver lo que otros no podían. Fue mi posición aparentemente insignificante la que me dio acceso a la verdad. Y fue mi experiencia, esa que tantos despreciaban, la que salvó no solo a la empresa, sino a miles de familias que dependían de ella. La semana pasada recibí una carta que me conmovió profundamente. Era de María Elena, una empleada de limpieza de 63 años. Don Joaquín, escribió: "Gracias a usted, ahora los ingenieros me saludan por mi nombre. Me preguntan mi opinión sobre la distribución de las oficinas. Me tratan como a una persona, no como a un mueble. Usted nos devolvió la dignidad a todos los invisibles". La leí 3 veces, las lágrimas nublando mi vista. Mi historia se ha contado muchas veces en los medios, en conferencias, en escuelas de negocios. Pero siempre insisto en un punto: no fui un héroe solitario. Fui simplemente alguien que se negó a aceptar que la edad y la posición determinan el valor de una persona. Cualquiera en mi lugar, con mi experiencia y mi terquedad, habría hecho lo mismo. Lo importante no es lo que yo hice, sino lo que aprendimos como sociedad. Que desperdiciar la experiencia y sabiduría de los mayores no es solo una crueldad, es una estupidez empresarial. Ahora, cuando entreno a nuevos mentores para el programa, siempre les cuento sobre el coronel Herrera y sus palabras: "Tienes el don de ver lo que otros no ven, nunca lo pierdas". Y añado mis propias palabras: todos tenemos ese don, solo necesitamos el valor de usarlo y la humildad de reconocerlo en otros, sin importar su edad o posición. Mi nieto me visitó el mes pasado, tiene 17 años y está por entrar a la universidad a estudiar ingeniería en sistemas. "Abuelo", me dijo, "quiero ser como tú. Quiero aprender no solo tecnología, sino a ver más allá de lo obvio". Lo abracé fuerte. "Hijo", le respondí, "ya vas por buen camino. El primer paso es entender que cada persona que conoces, desde el CEO hasta el conserje, tiene algo que enseñarte. El segundo es tener el valor de hacer lo correcto, incluso cuando nadie te esté mirando". Mientras escribo estas líneas en mi oficina,
viendo el atardecer sobre la ciudad, reflexiono sobre el extraño camino que me trajo aquí. De soldado a técnico de mantenimiento, de invisible a visible, de menospreciado a respetado. Pero más allá de mi historia personal, pienso en todos los invisibles que siguen ahí afuera, en cada oficina, en cada fábrica, en cada empresa. Personas con décadas de experiencia y sabiduría, ignoradas por un mundo obsesionado con la juventud y lo nuevo. Mi mensaje para ellos es simple: no se rindan. Su experiencia tiene valor, su perspectiva es necesaria, y a veces, solo a veces, la vida les dará la oportunidad de demostrarlo. Cuando llegue ese momento, no duden, actúen, porque el mundo necesita recordar que la verdadera sabiduría no tiene edad, y que los héroes a menudo vienen en los paquetes más inesperados. La empresa sigue creciendo. El programa de mentoría se ha expandido a otras corporaciones y yo sigo aquí. Ya no invisible, sino quizás demasiado visible. Reporteros, estudiantes, ejecutivos, todos quieren conocer al veterano que salvó Tecnoglobal. Pero yo prefiero pasar mi tiempo donde realmente importa, en las trincheras, trabajando con jóvenes y mayores, construyendo puentes entre generaciones, asegurándome de que nadie más tenga que sentirse invisible para poder ver la verdad. Porque al final del día, esa es la lección más importante. Todos somos visibles, todos tenemos valor, todos podemos marcar la diferencia. Solo necesitamos una sociedad que esté dispuesta a verlo. Y si mi historia ayudó aunque sea un poco a abrir esos ojos, entonces cada momento de humillación, cada hora de investigación solitaria, cada riesgo que tomé, valió completamente la pena. A veces pienso en Diego, en su celda, y me pregunto si habrá aprendido algo. Me gustaría pensar que sí, que tal vez en la soledad del encierro haya reflexionado sobre lo que significa realmente el éxito, el valor, el respeto. Pero esa es su historia que contar, no la mía. Mi historia es sobre resiliencia, sobre nunca rendirse, sobre demostrar que los años no restan valor, sino que lo multiplican. Y esa historia, gracias a Dios, apenas está comenzando. Mañana será otro día en Tecnoglobal Solutions. Roberto presentará un nuevo protocolo de seguridad que desarrolló con Don Miguel. María Elena sugerirá una reorganización del espacio que mejorará la eficiencia. Algún joven ingeniero descubrirá que el veterano callado del cubículo de al lado fue pionero en la tecnología que él creía haber inventado. Y yo estaré ahí, ya no invisible sino presente, no como el héroe de una historia pasada, sino como parte activa de una historia que seguimos escribiendo juntos. Porque esa es la verdadera victoria. No el reconocimiento personal, no los títulos o los premios, sino haber ayudado a crear un lugar donde cada persona es vista, valorada y respetada. Un lugar donde la experiencia y la juventud no compiten, sino que colaboran. Un lugar donde ser viejo no es una desventaja, sino una fortaleza. Un lugar donde nadie es invisible. Y mientras el sol se pone sobre la ciudad, mientras las luces de las oficinas comienzan a encenderse una por una, sonrío pensando en todos los Joaquines que hay ahí afuera, esperando su momento, guardando su sabiduría, listos para cuando el mundo finalmente esté preparado para verlos. Su momento llegará, siempre llega. Y cuando llegue, espero que recuerden mi historia no como algo extraordinario, sino como prueba de que lo extraordinario vive en cada uno de nosotros, esperando el momento justo para brillar. Esta historia nos recuerda que la experiencia y la edad son activos invaluables que muchas veces desperdiciamos por prejuicios. ¿Has sido testigo de situaciones donde se menosprecia a los trabajadores mayores? ¿Conoces casos donde la experiencia hizo la diferencia?
¿Crees que nuestra sociedad valora adecuadamente a sus veteranos? Comparte tu experiencia en los comentarios. Nota: esta es una historia basada en eventos reales pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres y detalles específicos han sido modificados para proteger la privacidad de los involucrados.